Hola a todos, en este tiempo les hablaré sobre la sección Describir las categorías codificadas que emergieron y codificar los datos en un segundo nivel o central del capítulo 14 del libro de Metodología de la Investigación de Roberto Hernández. Sampieri. El segundo plano es más abstracto y conceptual de que el primero e involucra describir e interpretar el significado de las categorías. Para tal propósito, Berg recomienda recuperar al menos 3 ejemplos de las unidades para soportar cada categoría. En un procesador de textos se recuperan los segmentos con las funciones de cortar y pegar. Esta actividad nos conduce a examinar las unidades dentro de las categorías, las cuales se disocian de los participantes que las expresaron o de los materiales de donde surgieron. Cada categoría es descrita en términos de su significado y ejemplificada con segmentos. Asimismo, comenzamos a comparar categorías, identificamos similitudes y diferencias entre ellas y consideramos vínculos posibles entre categorías. La recuperación de unidades, además de ayudar en la comprensión del significado de la categoría. Recuperar las unidades quiere decir que recobramos el texto o imagen original. Las unidades recuperadas se colocan de nuevo en la categoría que les corresponde. Recordemos que todos los segmentos provienen de entrevistas, sesiones grupales u otros medios, por lo que al recuperarlos los colocamos fuera del contexto de expresión de cada participante. Esto representa el riesgo de malinterpretar la unidad una vez que es separada de su contexto original. La ventaja es que se puede considerar a la información en cada categoría en un nivel entre casos. Es con esto que el investigador se percata de lo importante que resulta la claridad de las reglas en la codificación inicial. La comparación entre categorías en cuanto a similitudes y diferencias ocurre entre significados y segmentos. Esto se puede representarse. En este punto del análisis la meta es integrar las categorías en temas y subtemas más generales con base en sus propiedades. Descubrir temas implica localizar los patrones que aparecen de manera repetida entre las categorías. Cada tema que se identifica recibe un código. Los temas son la base de las conclusiones. Los códigos de los temas pueden ser números, siglas, iconos y en general palabras o frases cortas. Por medio de la codificación en un primer y segundo plano, los datos continúan reduciéndose hasta llegar a los elementos centrales del análisis. En cada paso el número de códigos va siendo menor. Tal como se comentó previamente, cada estudio es distinto y nunca sabemos cuántos temas habrán de surgir al final del proceso. Creswell presenta una visualización de cómo ocurre el proceso en diversos estudios. Obviamente los números son relativos. Hemos codificado el material en un primer plano y en un segundo plano. Estamos listos para la interpretación. En el análisis cualitativo resulta fundamental darle sentido a 4 pasos. Como paso número 1, descripciones de cada categoría. Esto implica ofrecer una descripción completa de cada categoría y ubicarla en el fenómeno que estudiamos. Como paso número 2, los significados de cada categoría. Ello quiere decir analizar el significado de la categoría para los participantes. Como paso número 3, presencia de cada categoría. La frecuencia con la cual aparece en los materiales analizados. ¿Qué tanto emergió cada categoría? La mayoría de los programas de análisis cualitativo efectúa un conteo de categorías, frases y palabras, además de expresarlo en porcentajes. Como paso número 4, relaciones entre categorías. Encontrar vinculaciones, nexos y asociaciones entre categorías. Algunas relaciones comunes entre categorías son temporales, cuando una categoría siempre o casi siempre precede a otra, aunque no necesariamente la primera es causa de la segunda. Causales, cuando una categoría es la causa de otra. Pero debe tenerse precaución con la atribución de causalidad, ya que no disponemos de más pruebas estadísticas que la apoyen. Tenemos que documentarla con diversos ejemplos. Pero también podrían ser lo opuesto, porque tienen mayor sentido de vida y ánimo, ya no contactan a sus esposos. Desde luego, en un estudio cualitativo es más importante el hecho en sí que demostrar la causalidad, como generar hipótesis,
Explicaciones y teorías. Con base en la selección de temas y el establecimiento de relaciones entre categorías, comenzamos a interpretar los resultados y entender el fenómeno de estudio, así como generar teoría. Para completar idealmente el ciclo del análisis debemos de producir un sistema de clasificación, presentar temas y teoría. Es una labor de encontrar sentido y significado a las relaciones entre temas y podemos apoyarnos en diversas herramientas para visualizar tales relaciones, como lo son los diagramas de conjuntos o mapas conceptuales. Otras son las matrices. Las matrices son útiles para establecer vinculaciones entre categorías o temas. También están las metáforas. Utilizar metáforas ha sido una herramienta muy valiosa para extraer significados o captar la esencia de relaciones entre categorías. Otros elementos de apoyo a nuestro análisis: el material adicional que recolectamos en el campo, como fotografías, dibujos, artefactos, escritos y otros materiales. Seguimos hablando del ciclo del análisis cualitativo por medio de la generación de hipótesis y teoría, desarrollando así un sentido de entendimiento del problema estudiado. En cierta investigación en la que se documentaron las experiencias de 63 mujeres procedentes de diversas regiones geográficas de Java Occidental, que habían experimentado emergencias obstétricas, 53 de ellas mortales, llegaron a ciertas conclusiones sobre las causas principales de tales defunciones. 3 temas emergieron: hemorragia, infección y eclampsia. Los conceptos, hipótesis y teorías en los estudios cualitativos son explicaciones de lo que hemos vivido, observado, analizado y evaluado en profundidad. La teoría emana de las experiencias de los participantes y se fundamenta en los datos. Baptiste expresa que los estudios cualitativos deben ir más allá de simples glosarios de categorías o temas y descripciones. Tiene que proporcionar un sentido de entendimiento profundo del fenómeno estudiado. Ya por último, les hablaré sobre el tiempo de estancia en el campo. Una vez que hemos completado y evaluado el análisis, nos encontraremos con que éste ha cumplido con los objetivos y, en general, con nuestras expectativas sobre el estudio. Es decir, las conclusiones responden al planteamiento del problema inicial o nos ayudaron a modificarlo, pero en aras del avance del conocimiento. También llega a ocurrir que durante el análisis nos demos cuenta de que no estamos alcanzando nuestros objetivos ni respondiendo a nuestras inquietudes. Entonces, en esos momentos debemos hacer un alto en el camino, pausar y evaluar qué nos hace falta, dónde hemos procedido inadecuadamente, por qué no logramos alcanzar nuestras metas o qué obstáculos hemos tenido. Es recomendable hacerlo en conjunto con todo el equipo de investigación. Como resultado de la evaluación, podemos detectar deficiencias, errores, falta de datos, etc. Ello implica desde realizar más entrevistas, sesiones, estudios de caso u observaciones hasta la necesidad de recabar más materiales, recodificar, agregar nuevos esquemas o elaborar otros análisis. Lo anterior no debe preocuparnos, siempre y cuando hayamos sido cuidadosos en la recolección y el análisis de los datos. Tal vez el fenómeno sea tan complejo que requiere de nuestro regreso al campo por lo menos una vez. De hecho, la obtención de retroalimentación y reflexión tiene que hacerse durante todo el análisis. Derivado de lo anterior, podemos decir que el primer elemento para decidir cuándo salir del campo tiene que ver con que hayamos respondido al planteamiento y generado un entendimiento sobre el fenómeno investigado, además de que estemos satisfechos con las explicaciones desarrolladas. El segundo elemento es la saturación de categorías, ya explicada previamente. Y una cuestión importante: siempre que salgamos del campo, debemos dejar la puerta abierta con los gatekeepers y participantes para clarificar, profundizar o recolectar más datos. Bueno, hasta aquí llegó mi contribución. Les agradezco mucho su atención y que tengan un excelente día.